Bueno, nik uste dute partidu oso parekatu izan dela, nik uste dute beraiek lehen zatian hobeto on direla eta bigarren zatia gurea izan dela, ez? Egia da gol aukera gehiagirik ez dela egon, lehenengo zatian ez bigarren zatian, baina bueno, taldeak oso ondo lehiatzen du, naiz eta egun on batez izan, goikaldean defentsiboki ongi gaude, eta bueno, ez dugu golik jaso, 8. partidua jarraian galdu gabe, lehen postuan gaude Amorebietarekin 19 punturekin, eta bueno, nik uste dute azkenean lehen itzuliko balorazioa oso ona dela, ez? Ez bakarrik emaitza aldetik, ez bakarrik lehen postu horregatik, baizik eta ikusten dugu etorkizun oso ona daukagula jokalari hauekin, lehen itzuli oso ona, jende gaztea oso ondo sartu da maila honetan eta oso pozik gaude, ez? Nik uste dut lehen itzuliko bukaera hontan balorazioa, partidu guztietako balorazio bat egin behar dugula eta oso pozik gaude. Bai, hombre, azkenean helburua gaur irabaztea zen, ez? Bazenek egun talde oso gorbak zeukagula aurrean, segurazki goikalde postu horietan egongo da denboraldi bukaeran, eta bueno, naiz eta garaipenik ez lortu, ez dugu goli jaso, taldeak batez ere defentsiboki oso lan ona egin du, eta bueno, naiz eta lehenengo zatian ez garen eroso egon, bigarren zatia uste dute hobeto egon garela, eta bueno, uste dute partiduko maitza nahiko justua dela, ez. Bueno, horrela jarraitzea, ez. Azkenean, bi helburu daukagu bate talde aldetik, sailkapen aldetik, eta batez ere jokalarien aldetik, ez. Ikusten ari gera, iaztik aurten talde erdia gutxi gora bera aldatu dela, eta bueno, jokalari berri horiek ere maila ematen ari dira, eta bueno, pozik gaude, ez. Uste dute etorkizun oso ona daukagula, eta bueno, ea etorkizun hortan ikusten dugun jokalari asko lehen taldean, hemendik urte batzutara, ez. Bueno, yo creo que ha sido un partido muy igualado, sabíamos que enfrente íbamos a tener un gran equipo, como el Real Unión, creo que el resultado ha sido justo, el primer tiempo ha sido de ellos y el segundo ha sido de nosotros, pero tampoco se han generado demasiadas ocasiones de gol, ¿no? Y bueno, estamos contentos, yo creo que sobre todo en este final de primera vuelta tenemos que hacer una valoración un poco más amplia ya, ¿no? Porque hemos jugado ya 10 partidos y bueno, más allá de que estamos primeros, de que llevamos 8 partidos seguidos sin perder, encima pues siendo el equipo más joven de todos, más allá de eso estamos contentos porque tenemos un futuro muy bueno. Hay jugadores muy buenos que están creciendo mucho y eso a mí me deja tranquilo, ¿no? No solo desde el punto de vista de entrenador, porque yo no sé cuánto tiempo voy a estar aquí. Hablo ya más desde el punto de vista como socio, ¿no? Que llevo ya 26 años de socio y lo que veo me gusta, lo que veo me tranquiliza y no hay más que verles cómo compiten, cómo entrenan, la ambición que tienen, cómo se llevan entre ellos y, joder, pues eso es una gran satisfacción. De hecho, pues bueno, sabiendo que es un equipo muy joven, de la temporada pasada esta, más o menos la mitad de la plantilla se ha cambiado y es verdad que pensábamos que quizá pues no íbamos a jugar tan bien y estar tan bien como el año pasado, pero enseguida te quitan la razón porque les ves la ambición que tienen, cómo entrenan y bueno, estoy más allá de la valoración del partido de hoy, creo que de esta temporada estamos muy contentos porque vemos que hay mucho futuro y bueno, y eso es lo principal, ¿no?
Bueno, el partido de la Arenas va a ser un partido muy, muy disputado. Ellos están bien, tienen una buena dinámica. Bueno, es un equipo muy sólido, defensivamente muy generoso y bueno, y es un equipo muy competitivo. Nos va a exigir mucho, pero bueno, nosotros pues vamos a plantear ese partido pues con las máximas garantías para poder ganarlo, ¿no? Y bueno, y volver a ganar en casa. ¿Y qué le pedimos a esta segunda vuelta? Pues que los chicos sigan igual. Es verdad que bueno, pues que de la temporada pasada esta pues ha cambiado pues muchos jugadores, algunos están en el primer equipo, otros jugadores están cedidos, pero la máquina sigue funcionando y bueno, y eso es lo más importante, ¿no? Es verdad que a nivel de resultados, a nivel clasificatorio, a todos nos gusta pues estar primeros y estar tanto tiempo sin conocer la derrota, y eso sí, está muy bien, pero lo más importante son los jugadores y vemos que hay mucho futuro. Cada vez se superan, no tienen nada que ver estos jugadores con los que eran en pretemporada, y bueno, y esa ambición y ese espíritu de trabajo y de mejorar, pues bueno, es muy bueno, ¿no? Y nosotros como técnicos lo vemos, les vamos a seguir apretando mucho, están en la antesala de la élite. Lezama es un centro de alto rendimiento y esto no puede parar.